Muy buenas a todos, mi nombre es Roxby Gaming y a continuación haré una especie de review, análisis y a la vez reacción del tráiler recién salido de Final Fantasy VII Remake. Estoy muy emocionado, tengo mucho hype y como siempre me he enterado a último momento de ello. Me encontraba en medio de varios proyectos y decidí hacer esto de una forma rápida y por eso es que el formato es un poco distinto a lo que he venido haciendo en distintos videos que les recomiendo ver. Y espero que estén con el mismo hype y emoción que yo. Hands up! Have fun. I'm here for you, to help take the load off your shoulders. So, what's our next move, boss? That's easy enough. Are you okay? I'm fine. Here, this is for you. A flower? Ok, mucha información. Can you bear to see the planet suffer? Cloud. ¡Tiene fecha! ¡Junio! Ok, el tráiler me ha encantado, me ha parecido fabuloso. Tiene mucha información en él que me gustaría discutir de forma rápida y resumida. Tengo mucho hype, estoy muy feliz y vamos a ello sin perder más tiempo. Primero, lo que me gustó bastante es el diseño original que ha prevalecido, no lo han alterado. El tema de la ciudad, el desorden porque nos encontramos en the slums en Midgar. El hecho de las pequeñas luciérnagas que corresponden al livestream. Me gusta todo. Ahora, esta escena en particular. Hands up! Vamos a retroceder. Hands up! Al comienzo del juego solo se me ocurre dos escenas en las cuales un soldado detenga a Cloud. La primera es cuando desciende el tren y le dicen que se detenga y este no lo hace. Y la segunda es precisamente al terminar una misión en la que destruimos uno de los reactores, escapamos en un tren. Para ello, antes de eso, un soldado nos detiene, Cloud se niega y salta al tren. Ahora, este enemigo definitivamente es el robot escorpión, el primero de las misiones, el primero de todos. Acá está Wedge y Beach. Have fun. Asumo que se están divirtiendo después de la primera misión del reactor. Está bastante bien el diseño, I'm here me for gusta. you. Asumo que aquí estamos, es que sí, es en el momento que nos dan un timer, para los que no recuerden, es justo después de la primera misión. Nos dan alrededor de 20 minutos para escapar. Y yo creo que es esta la escena. Okay. Have fun. Sector 5, sector 8, sí, definitivamente. Ok, esta escena es cuando estamos escapando. To help take the load. Ok, acá hay varias cosas que noté. Primero que nada veo que hay daños críticos, lo cual es fenomenal. Siempre me ha gustado ese tipo de RNG en los RPGs. Segundo que nada veo muchas barras y entre ellas el nombre de Tifa. ¿Dónde está Tifa? Bueno, veo que tiene vida, magia. Asumo que la barra dorada amarilla corresponde a Limit Break, supongo. Y la azul no estoy seguro. Veo que tiene cierta similitud con Hack and Slash. Y que... Ok, yo veo que tiene cierta similitud con Final Fantasy XV y un poco de Kingdom Hearts, al tener elementos Hack and Slash. So, Ok, correcto, y ese es un Limit Break. Porque si comparamos el daño corriente, que siempre ha sido 15, 20, 30 con críticos, está haciendo 618 de daño. next Es un límite, es el Limit Break Braver, el primero, move, o boss. Braver, como quieran pronunciar. That's easy enough. Are you okay?
Ok, este es otro detalle. En el concepto original, por si no se acuerdan, el concepto de arte original, los ojos y algunas proporciones eran exageradas. Sin embargo, en el remake están intentando hacerlo más parecido a la vida real. En este caso, en la intro se veía claramente unos ojos muy grandes de Aerys y muy verdes, y yo creo que eso es lo que han estado intentando hacer y les ha salido muy bien, fenomenal, me encanta. I'm fine. Y esa es la escena en la que se conocen y Cloud puede o no puede comprarle una flor. This is for you. Flower? Ah, ok, este enemigo primero pensé que era un Behemoth, pero notando que tiene cadenas... This is for you. Flower? Sí, y nos encontramos como una especie de... alcantarillas. Asumo que estas son las alcantarillas de la mansión de Don Corneo. Por las cadenas que tiene el monstruo. Y este es el monstruo que tenía esa habilidad muy rota, por cierto, de lanzar tsunami, creo. Nuevamente veo que el concepto de arte original de muchos enemigos era un poco absurdo, un poco ridículo, y eso es lo que le daba ese toque tan fenomenal. Y ahora al adaptarlo han conservado ese tipo de diseños y lo han hecho fenomenal, se ve espectacular. Me parece genial que se hayan quedado con el concepto de arte original. Está muy bonito. Ok, 244. Y luego 400. Definitivamente ese es otro limit break de Barret. Cross Slash, otro limit break de Cloud. Ese es el enemigo... Este es el... No, este no. Este es el jefe escorpión, el primero de todos. Ok, que levantaba su cola cuando lo atacábamos y contraatacaba. Aparentemente ellos no sabían de la mecánica. La bomba del primer reactor. Prepare to see the planets Ok, aquí. Cloud. Veo una ciudad en llamas, una ciudad semidestruida. Está Cloud, está Sephiroth. Y si no me equivoco, están en Nibelheim. Y este es el momento en el que Sephiroth se vuelve loco y decide azotar al planeta. Respetando el logo y diseño original. Y tiene fecha. Estoy muy feliz. Y nada, chicos, esta ha sido mi reacción y análisis del tráiler. Les repito una vez más, este formato nuevo es respuesta de que yo me encuentro en distintos proyectos, me encuentro viajando por el país. Y lo cierto es de que no me alcanza tiempo para hacer una producción tan detallosa como he venido haciendo. Muchas gracias por llegar hasta aquí, estoy muy feliz de la cantidad de viewers que he tenido en mis primeros videos, no esperaba tener tantos. Sin nada más que decir, les deseo que tengan un buen día de la madre y que estén muy felices y que tengan mucho hype con el siguiente Final Fantasy que va a salir, porque yo sí lo tengo y estoy muy emocionado. Así que muchas gracias nuevamente y nos vemos en la próxima.